Muy buenas. En este comentario séptimo voy a tratar de la idea de posibilidad y del argumento de Diodoro Cronos, un argumento también llamado el argumento victorioso. Este comentario es una adaptación, si se quiere, de un artículo que yo publiqué en el año 2017 en la revista Sciencialmántica, una revista de Salamanca, que se titula La idea de posibilidad en la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, lo digo porque yo voy a, como estos comentarios son muy breves, voy a resumir muchas cosas de una manera muy apretada y de todos modos el que las quiera ver de un modo más detenido pues puede verlas en ese trabajo. Bien. La cuestión aquí de este comentario, el contenido de este comentario es el siguiente. Bueno expuso en el año 1996 en la segunda edición del Animal Divino, en un escolio, en el escolio séptimo, expuso una teoría de la modalidad en la que definió la existencia, la posibilidad y la necesidad. La existencia como coexistencia, tal como yo la he definido en comentarios anteriores, la posibilidad como composibilidad y la necesidad como conecesidad. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Bien. Y luego en el año 2010, en una tesela, la tesela número 32, pues volvió a exponer esta doctrina de la modalidad tal cual está expuesta en el escolio séptimo del Animal Divino. Y lo que ocurrió es que simultáneamente en un trabajo que se titula El fundamentalismo democrático, que es un libro de Bueno, en otro trabajo sobre el aborto y la teleología orgánica, que es un artículo publicado en el Catoblepas de 2010 también, y luego en un debate público en 2012 del que hablaré luego, pues Bueno parece que invocó, no voy a decir defendió porque aquí esta es la cuestión interpretativa, ¿no? Invocó el argumento victorioso de Diodoro Cronos. Y entonces este argumento victorioso, como voy a exponer ahora, pues contradice, va completamente en contra de la teoría de la modalidad que expuso Bueno en el año 1996 en el escolio séptimo del Animal Divino y que expuso en el mismo 2010 en la tesela 32, ¿no? Y esto plantea aquí un problema pues interpretativo, bueno, que eso cada uno que lo interprete como quiera, pero aparte de ese problema interpretativo está el problema de cuál es, de cuál es la teoría que es compatible con el materialismo filosófico desde un punto de vista, diríamos, ya objetivo, independientemente de lo que Bueno pensara. Bueno, entonces, para tratar este asunto, pues en este vídeo voy a resumir muy brevemente la teoría de Bueno de la modalidad, la que expuso en el escolio séptimo y en la tesela 32. Luego hablaré muy brevemente del argumento victorioso de Diodoro Cronos. Esta será la parte más breve y que está más cortada con respecto al trabajo publicado. Y luego argumentaré que las posiciones mantenidas por Gustavo Bueno prácticamente en todo su sistema y en todas sus obras, pues son coherentes con la doctrina de la modalidad del escolio séptimo y de la tesela 32 y son incompatibles con la defensa del argumento victorioso de Diodoro Cronos. Esa es la idea de este comentario, ¿no? Bien, pues entonces, siguiendo este índice, voy a hablar primero de la teoría de la modalidad de Gustavo Bueno, tal como está en el escolio séptimo del Animal Divino, que ya digo es del 1996, y en la tesela número 32, que es de 2010. En estos textos, texto y vídeo, Bueno lo que defiende es que la necesidad, la posibilidad y la existencia son términos sincategorimáticos que siempre hay que aplicarlos a algo. Se dice de algo que existe, de algo que es necesario o de algo que es posible, y no se pueden considerar en términos absolutos. Y luego definió la existencia
positiva, la posibilidad positiva y la necesidad positiva, pues como coexistencia, como composibilidad y como conecesidad. La coexistencia, de esto ya hemos hablado, ¿no? Existir es siempre existir al lado de algo, existir con algo, ¿eh? No hay una existencia absoluta de algo que esté completamente separado, de una sustancia que esté desconectada de todo lo demás, sino que la existencia implica la coexistencia y la codeterminación, ¿no? Y la existencia dice bueno, en ese escolio, la coexistencia, la existencia entendida como coexistencia, dice bueno textualmente, la cita es textual, dice contingencia, pues existir allí es contingente, puede variar, o al menos puede variar el sujeto corpóreo observador. Luego, por otro lado, está la posibilidad. Una cosa es posible cuando es composible, cuando se puede componer con otras cosas del mundo. Si no se puede componer, si hay una contradicción en su composición con otras cosas, pues entonces resulta que es imposible. Esa es la idea de posibilidad que se mantiene ahí. Y la idea de la necesidad, pues también tiene que ver con la necesidad dentro de una categoría, sobre todo, ¿no? O en un contexto finito o dentro de una categoría. Por ejemplo, la necesidad física, o la necesidad química, o la necesidad biológica, o la necesidad lógica. Pero la necesidad lógica es una categoría particular, no es la única que sea pertinente en este asunto, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que esta doctrina implica interpretar que lo posible, que lo existente y lo necesario son posibles. Claro, tienen que ser posibles, porque si no fueran posibles no podrían existir o no podrían ser necesarios, ¿no? Bien. Y de alguna manera se podría esto plasmar en un diagrama de Venn, de esos típicos diagramas de clases de círculos, ¿no? En donde lo necesario está incluido en lo existente, es decir, lo existente es más amplio, porque lo existente puede ser necesario o no necesario, entonces lo necesario está incluido, lo necesario tiene que existir, desde luego, porque eso es necesario, por eso es necesario, entonces lo necesario está incluido en lo existente y lo existente está incluido en lo posible, porque lo posible es todavía más amplio. Lo posible es lo existente, lo posible existente y lo posible que no es existente. Yo creo que esta es la manera de interpretar la doctrina de bueno de este escolio y de esta tesela. Y esta doctrina no requiere en absoluto afirmar la verdad del argumento victorioso de Diodoro Cronos. Y la doctrina actualista de la sustancia defendida por Bueno en varios lugares tampoco requiere en absoluto afirmar la verdad del argumento victorioso de Diodoro Cronos. El argumento victorioso de Diodoro Cronos es un argumento del que la principal noticia que tenemos, y con esto paso al segundo punto, es de un libro que se titula Las disertaciones de Epicteto. Y ateniéndonos a este texto de Epicteto, el argumento de Diodoro Cronos tendría 4 premisas que Diodoro Cronos dice que entran en contradicción. La primera premisa es que todo pasado verdadero es necesario. Todo pasado verdadero es necesario. La segunda premisa es que lo posible no se sigue de lo imposible. La tercera premisa es que existen posibles que ni son ni serán verdaderos, es la tercera. Y la cuarta es que nada hay posible que no sea verdadero en el presente o vaya a serlo en el futuro. Bien. Diodoro pretende que estas premisas son de alguna manera evidentes por sí mismas, las 4, ¿no? Y como entran en contradicción unas con otras, él lo que propone es negar la tercera, o sea, la tercera es que existen posibles que ni son ni serán verdaderos. Entonces Diodoro dice que lo más lógico es negar esta premisa. Pero Epicteto, en el texto ese citado de las disertaciones, dando por sentada la incompatibilidad entre las 3 primeras tesis,
ve otra posibilidad, que es la posibilidad en la que yo creo que está instalado el materialismo, que es que no todo lo pasado es necesario, porque es necesario en el momento de darse, ¿eh? Porque puede haber posibles que no sean ni serán verdaderos, ¿eh? Por ejemplo, los futuros contingentes que no llegan a realizarse, ¿eh? Los futuros contingentes que no llegan a realizarse son posibles porque se pudieron realizar, pero no llegan a realizarse, y por tanto ni son ni serán verdaderos, ¿no? Bien. Entonces, el asunto es que, y esto es la parte que me voy a saltar, es que este argumento de Diodoro Cronos, según el cual habría que negar la tercera premisa, es decir, habría que negar que existen posibles que ni son ni serán verdaderos, desde luego nadie ha demostrado que sea un argumento, o que sea un argumento consistente. Nadie ha demostrado, ni yo creo que se pueda demostrar, por una serie de razones que aquí no puedo entrar porque son un poco técnicas, no creo que se pueda llegar a demostrar ese argumento de ninguna manera. Quiero decir que el argumento de Diodoro Cronos, en principio, no está demostrado y hay muchas posibilidades de que sea falso. Bien, entonces, esta parte es la que me salto porque es una parte muy técnica, con mucha bibliografía, que implica muchas cuestiones lógicas que no son fáciles de explicar aquí en un vídeo de una manera abreviada, ¿no? El que las quiera, pues las puede leer ahí en el artículo de la revista de la revista Scientia Elmántica del año 2017, un número monográfico que sacó acerca de la filosofía de Gustavo Bueno, y en el que yo escribí ese artículo sobre la idea de posibilidad en la filosofía de Gustavo Bueno. Bien, ahora voy a pasar a otro punto, que son los textos en los que Gustavo Bueno parece reivindicar, y esto es importante, parece reivindicar el argumento de Diodoro Cronos. Estos textos son 4 textos, de una línea cada uno, de una línea cada uno, son muy breves, de un par de frases. Bien, son 4 líneas, por tanto, en toda la obra de Bueno, que van desde 2010 hasta 2014. Y es un texto sobre el aborto y la teleología humana, sobre el reino del hombre, sobre el derecho natural del puesto del trabajo, y en el libro, que esos son todo artículos, y luego otra línea de estas está sacada de la filosofía del deporte, que es un libro de Bueno. Bien. En esos 4 textos, Bueno habla de el argumento de Diodoro con un condicional, es decir, dice, si nos atenemos al argumento de Diodoro, entonces, pues lo que sea, saca las conclusiones que sea. Pero no está diciendo que la primera parte del condicional sea verdadera. Esto es muy importante, porque esta técnica es una técnica que tenía Bueno cuando no quería comprometerse con lo que afirmaba, que era poner un condicional. Bueno, la tenía Bueno y la tenemos todo el mundo. Es decir, tú pones un condicional, dices, si ocurre esto, entonces lo otro, pero no estás diciendo que la primera parte se afirme. Estás diciendo que si se afirmara, entonces habría que concluir lo otro, pero no estás entrando en la afirmación de la primera parte del condicional, ¿no? Dice, si nos atenemos a la ontología actualista del materialismo muy afín al argumento victorioso de Diodoro Cronos, esto lo dice, o si nos atenemos al argumento victorioso de Diodoro Cronos, o si adoptamos la concepción de la posibilidad de Diodoro Cronos, estoy leyendo las líneas de estos textos, esto sería así, al menos si nos atenemos a la idea de posibilidad que definió Diodoro Cronos, etcétera, etcétera, y siempre es esta misma fórmula. Bien, luego estos textos, por lo menos los de 2010, que son 2 de ellos, pues coinciden con la grabación de la Tesela 32, que es de 2010 también, y en la Tesela del 32 Bueno expone la doctrina de la modalidad canónica, la que está en El animal divino de 1996. Bien.
Y en estos textos, bueno, los usa para defender que solo lo que se ha verificado es posible. Pero ya digo, en ese tono condicional. Y que la posibilidad solo existe en un sentido retrospectivo. Bueno, utiliza esto tanto en contextos de las ciencias naturales, concretamente en el debate sobre el aborto, y la consideración del estatuto ontológico de la mórula temprana, como en contextos propios de las ciencias humanas, cuando habla eso del puesto de trabajo y de todas esas cuestiones. Bueno, y luego, aparte de estos textos, que son textos, hay un vídeo de una mesa redonda que tuvo lugar en los 17 encuentros de filosofía celebrados en Oviedo, que eran sobre finalidad y teleología. Es una mesa redonda en la que estábamos pues Íñigo Ongay, Lino Camprubí, Laura Nuño y yo mismo. Y estábamos hablando del aborto. Y bueno, estaba entre el público, no estaba en la mesa. Bien. Y esto está grabado, cualquiera lo puede ver. Bueno, en un momento dado, al final, cuando se abre el micrófono al público, toma la palabra y ahí pues defendió el argumento de Diodoro Cronos, y lo defendió porque diciendo que solo lo que se había verificado era posible, y que entonces las mórulas que no se habían gemelado, en ningún momento de su curso embrionario se podrían haber gemelado. Sería imposible que se hubieran gemelado, lo cual implicaba que habría que considerar aborto desde el momento cero de la fecundación, que era el argumento que él defendió y que quería defender. Entonces, para defender ese argumento, como hay un momento en que las mórulas son gemelables, se pueden gemelar, entonces, bueno, tenía que cubrir ese momento, que son aproximadamente unos 15-20 días desde la fecundación hasta que se da la implantación. Y entonces, para decir que las mórulas que no se gemelan, era imposible que se gemelaran, diríamos, entonces llamó al argumento victorioso de Diodoro Cronos en ayuda de esta interpretación. De este asunto del aborto yo voy a hablar en otro comentario, que está dedicado al aborto, el comentario número 14, pero bueno, eso será más adelante, y entonces trataré este asunto allí con el detenimiento que se merece. Bueno, aquí lo que nos interesa es seguir con Diodoro Cronos y con su argumento victorioso según el cual solo lo que se ha verificado es posible. Solo lo que se ha verificado es posible. Y por tanto, los supuestos cursos que pudieron haber seguido los acontecimientos, pues al no haberse verificados, pues hay que considerarlos imposibles, ¿no? Bien. Yo creo que hay una serie de ideas muy relevantes del sistema del materialismo filosófico y de la filosofía de Gustavo Bueno que resultan incompatibles con esta idea y por tanto con el argumento de Diodoro Cronos. Desde luego, este argumento es incompatible con la doctrina de la modalidad expuesta en el escolio séptimo del animal divino y en la tesela 32 que he citado, porque en esa tesela y en ese escolio, Bueno está admitiendo la existencia de los contingentes, de los futuros contingentes, y de que hay una línea de posibilidades, de cosas que son posibles porque son composibles, y de todas esas cosas posibles composibles, pues luego solo se instancian unas y otras no se instancian, pero eso no quita para que sean posibles en el momento en que lo eran. Bien. Esta idea del argumento de Diodoro Cronos también, por tanto, es incompatible con la existencia de los futuros contingentes, y la existencia de los futuros contingentes es muy importante en la teoría de las metodologías beta operatorias y en todo lo que tiene que ver con sujetos que operan, porque los sujetos que operan están abiertos a una multiplicidad de vías operatorias, de cursos operatorios, de diferentes operaciones, de variaciones, incluso aunque sean equifinales,
Y si esto no fuera así, si tomamos en cuenta el argumento victorioso, pues esto no podría ser así, claro, porque todas esas posibilidades que no se instancian, pues resultaría que serían en realidad imposibles y que no existirían los futuros contingentes y que el sujeto estaría condenado a seguir solamente la vía que sigue, ¿no? La teoría de la ciencia media de Molina, de la que Bueno reivindicó y de la que hablaré en el comentario número 12 sobre el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, también es incompatible, yo creo, directamente con el argumento victorioso. Luego, este argumento victorioso es incompatible con las ideas de necesidad y de imposibilidad esencial científica. En las ciencias es donde está definida la necesidad y la imposibilidad de una manera más fuerte, ¿no? Por ejemplo, la imposibilidad de que existan vivientes incorpóreos o vivientes de radiación, o por la imposibilidad de que los ángulos de un triángulo sumen más de 2 rectos en la geometría euclídea, o la imposibilidad en contexto físico de que un bloque de hierro macizo pues flote en el agua o cosas por el estilo. Ahí está la imposibilidad y la necesidad. Y la necesidad permite hacer prospectivas en muchos casos, permite hacer hacer pues predicciones, por ejemplo, sobre la marcha del sistema solar, vamos a suponer lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí se ve que algo es conocido como posible, esas trayectorias necesarias, que para ser necesarias tienen que ser posibles, y entonces eso significa que no toda la posibilidad es retrospectiva, porque hay una posibilidad que se puede proyectar al futuro, y que se puede conocer pues por esos mecanismos de predicción y de proyección, ¿no? Luego, el argumento victorioso es incompatible también con la necesidad y con la imposibilidad filosóficas. Cuando Bueno habla de la imposibilidad de Dios, de la idea de Dios en su tesis sobre el ateísmo esencial, pues esa imposibilidad no depende de que haya ocurrido o de que no haya ocurrido o que deje de ocurrir, no depende del pasado ni del futuro, es una imposibilidad abstracta, lógica, que por tanto no está conectada, no se podría interpretar desde el argumento victorioso, porque no hace falta recorrer exhaustivamente el pasado para comprobar que el Dios terciario es imposible. La demostración de que el Dios terciario es imposible sigue otra vía, ¿no? Luego, el argumento victorioso es incompatible con toda la teleología propositiva, es decir, con el hecho de que los sujetos humanos y también los animales, pero bueno, los humanos en especial, pues hagan proyectos y sigan esos proyectos, se desvíen de los proyectos, etcétera, etcétera. Toda esa teleología propositiva que el materialismo filosófico reconoce explícitamente sería ininteligible si admitiéramos el argumento victorioso. Luego, el argumento victorioso también nos conduciría, al decir que todo pasado verdadero es necesario, nos conduciría peligrosamente a una especie de metafísica de la naturaleza que es propia del fundamentalismo científico unificacionista, porque si todo lo pasado es necesario, entonces podría reconstruirse todo de una manera científica, y podría regresarse, por ejemplo, hasta el Big Bang o lo que fuera, pero eso Bueno lo negó muchísimas veces, que no se podría hacer, lo cual quiere decir que en el pasado hay contingencia, que no todo lo ocurrido es necesario. Y entonces eso sería nuevamente negar el victorioso de Diodoro. Y por otra parte, ya dejado este asunto, hay otro asunto aquí también que tiene que ver con la física, que se discute si el experimento de la doble rendija famoso de la mecánica cuántica es compatible con el argumento de Diodoro, que tampoco parece muy compatible. Más cosas. El argumento de Diodoro es incompatible con las tesis que mantiene Bueno en el papel del individuo en la historia, porque Bueno en el papel del individuo en la historia le concede al individuo, en cuanto sujeto contingente y sujeto que maneja futuros contingentes, le concede un papel, que si el argumento de Diodoro fuera verdadero, es decir, si todo lo que ocurre fuera necesario, etcétera, etcétera,
pues esa finalidad proléptica del individuo en la historia, etcétera, pues no se podría cumplir. Y en este mismo sentido es incompatible con la idea de libertad y de autodeterminación. Bueno, en el sentido de la vida defiende una idea de libertad que es muy crítica, etcétera, todo lo que se quiera, pero la defiende. Y esa idea de libertad es incompatible con el necesitarismo, con el determinismo extremo, con el fatalismo al que conduce el argumento de Diodoro, ¿no? De tal manera que toda la ética, toda la moral y la política, especialmente los principios de la bioética y de la política materialista, no se podrían mantener si se mantuviera el argumento de Diodoro, porque esos principios tienen sentido si se reconocen los futuros contingentes, y si se reconoce una esfera de acción política y ética y moral del individuo. Toda la teoría de la pena de Gustavo Bueno, en donde el individuo, por tanto, el individuo es responsable de sus actos y por tanto por eso se le pena, etcétera, etcétera, también sería completamente imposible de defender si se tomara en serio el argumento de Diodoro. La propia idea de sentido de la vida expuesta en el libro ese que les citaba, del sentido de la vida, pues también exige pues que haya una multiplicidad de sentidos, una multiplicidad de vías, una multiplicidad de elecciones, y por tanto exige los futuros contingentes también, y tanto en el pasado como en el futuro, ¿no? Y las ideas de pasado y presente futuro y históricos pues también implican esos futuros contingentes, ¿no? Lo cual no significa que no se admita, que eso por supuesto que lo hay que admitir, pero eso lo admite todo el mundo porque eso es una obviedad. Digo que es una obviedad que el pasado es irrevocable, es decir, que una cosa que una vez que ocurre, pues ya ocurrió y no se puede dar marcha atrás al tiempo. La irrevocabilidad, desde luego, es evidente, porque esa es la definición misma de pasado. Es algo que nos afecta a nosotros, pero que nosotros no podemos afectar al pasado porque no lo podemos cambiar, es irrevocable. Entonces, en ese sentido de irrevocabilidad, sí se puede decir que el pasado sea necesario, en el sentido de que no se puede cambiar. Eso es parte de lo que hay que partir, es la plataforma en la que estamos, y no se puede cambiar porque no se puede viajar al pasado. Pero el hecho de que afirmemos la necesidad del pasado y la irrevocabilidad del pasado no significa afirmar un determinismo total en el pasado o un fatalismo, porque en el pasado también hubo futuros contingentes y hubo sujetos actuando y hubo contingencias y hubo conexiones contingentes entre las cosas y hubo posibilidades pues que que estaban abiertas pero que en un momento dado se cerraron porque no se instanciaron. Entonces yo creo que el secreto aquí está aquí, en que hay que reconocer que el pasado es irrevocable, es necesario en cuanto irrevocable, pero no es necesario en el sentido prospectivo. Es decir, eso no niega los futuros contingentes en el presente y tampoco niega que los hubiera en el pasado. Claro, en el pasado los hubo, lo que pasa es que se fueron cerrando y se fueron haciendo líneas irrevocables de acontecimientos, ¿no? Es decir, que la doctrina materialista, yo creo que lo que reconoce es que hay un pasado irrevocable, inalterable, como todo pasado, pero que en su momento fue contingente, aunque ya no lo sea en el momento actual, como es lógico, ¿no? Bueno, con todo esto llegamos a la exposición del argumento de Diodoro desde la doctrina modal, del animal divino, del Escolio VII y de la Tesela 32. Yo creo que si se admite todo esto que acabo de decir, todas estas incompatibilidades, si se admite la Tesela, la teoría de la modalidad que aparece en la Tesela número 32 y en el Escolio VII, pues se puede afirmar la primera premisa de Diodoro, es decir, que todo pasado verdadero es necesario. Se puede afirmar la segunda premisa, es decir, que lo posible no se sigue de lo imposible, y se afirma en contra de Diodoro, esta es la cuestión, en contra de Diodoro se afirma la tercera premisa, es decir, hay posibles que ni son ni serán verdaderos, porque no se instanciarán. Precisamente es que ese es el propio
Ese es la propia noción de posible. Algo que es composible, se podría instanciar, pero luego, por las razones que sean, no se instancia, porque el curso de los acontecimientos sigue por otro lado, ¿no? Entonces, hubo contingentes y posibles en el pasado, hay contingentes y posibles en el presente, y habrá contingentes y posibles en el futuro, y por tanto hay posibles que ni son ni serán, y que pasarán a convertirse en imposibles, porque el cambio de modalidad de lo posible a lo imposible no contradice ninguna de las otras premisas. Eso es algo perfectamente compatible con toda esta argumentación, ¿no? Vale. Bien, entonces con esto llegamos a... Voy a intentar hacer una consideración final para cerrar este comentario. Primera cuestión, el argumento de Diodoro Cronos muy probablemente es falso. Desde luego nadie ha demostrado que sea verdadero, ni creo que pueda demostrarse, aunque ya digo que esto no es un asunto que yo haya podido tratar en este comentario. Segunda cuestión, el argumento de Diodoro Cronos, como sí creo haber mostrado al menos, es radicalmente incompatible con muchas tesis y con muchas ideas del sistema del materialismo filosófico. Y entonces las escasas y las breves menciones que hace Bueno del razonamiento de Diodoro utilizan siempre esa fórmula indirecta del condicional. Si el argumento fuera verdadero, entonces, etcétera, etcétera. Y el único momento en el que parece que Bueno se tomó el argumento en serio fue en esa post-discusión de esa mesa redonda que les citaba yo antes, que bueno, eso es yo creo que eso hay que verlo en su contexto, ¿no? En donde Bueno estaba intentando defender unas posiciones concretamente del aborto que él había tomado, y en aquel momento pues hizo aquella defensa para negar que la mórula se pudiera gemelar realmente, ¿no? Pero bueno, este asunto ya lo trataré cuando trate del aborto, ¿no? Y luego de hecho pues se marchó de la sala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, quitando estas cuestiones, las cosas que se pueden dar por ciertas de todo esto es que el victorioso es incompatible con muchas partes de la propia filosofía de Gustavo Bueno, que todavía en 2010 Bueno, en la tesera número 32, defendió la teoría modal del animal divino, es decir, la estándar, es decir, la que es compatible con todas esas otras partes, que en los propios textos en los que Bueno defendió el victorioso lo hizo siempre de una manera condicional, problemática, etcétera, etcétera, como exploratoria, si se quiere, y que el único momento en que afirmó tajantemente el victorioso fue en esa intervención improvisada, en un contexto polémico, para defender su fundamentación genetista de la condena del aborto desde la fecundación, y que fue una intervención improvisada, ya digo, y una intervención tras la cual abandonó la sala, pues sin aportar realmente ningún argumento a favor del victorioso. Bueno, pues esto es todo hasta aquí con este comentario, y muchas gracias por su atención.